Hemos estado, ustedes saben, en una serie que yo titulé Las siete señales de que Jesús es el Cristo. Sin embargo, no estamos predicando exclusivamente las señales, sino estamos predicando todo el libro de las señales que va desde Juan 1 hasta Juan 12. Entonces, la primera señal que vimos fue la conversión del agua en vino, que nos enseña que Jesús es el verdadero y mejor novio, que sí puede suplir mucho más vino del necesario, de la mejor calidad, y el que hará un nuevo pacto. Y la segunda señal que vimos fue la purificación del templo, que nos enseña que Él es el que defiende el acceso a los gentiles, a conocer a Dios, purifica el templo y reemplaza el templo. Ahora, algo hermoso de esta serie es que más allá de enfocarnos en las señales, es una serie que está buscando llevarnos a conocer más a Jesús, a conocer más quién es el Cristo y qué clase de Cristo es Jesús. Y entonces el evangelista incluye otras secciones para mejorar nuestro entendimiento precisamente de quién es el Cristo. Y la semana pasada estuvimos en la primera parte de Juan 3 que nos muestra la conversación de Jesús con Nicodemo, que nos revela el hecho de que Jesús es el Salvador del mundo, que nos muestra la necesidad del nuevo nacimiento. En Juan 3:3 vimos que Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, o obviamente que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego vemos que claramente la sección concluye con el hecho de que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estuvimos predicando cómo Jesús es la mayor y mejor muestra del gran amor de Dios para con toda la humanidad y específicamente para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Claramente el pasaje del domingo pasado vimos del verso 19 al verso 21 para terminar, donde nos muestra, donde retoca o retoma un tema de mostrar a Jesús como la luz que está al inicio de Juan, que vamos a regresar a él. Y nada más voy a leer esto para tener la continuidad con los pasajes que vamos a estar estudiando en esta mañana. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Miren, hermanos, una de las cosas que va a pasar cuando venimos a Cristo, que es la luz, es que Él va a empezar a exponer ídolos en nuestro corazón, acciones que no están bien y cosas que Él quiere que sean transformadas en nosotros. Para el que ya está conectado a Él, ese es un gozo, porque está la confianza puesta en que en Él es el que va a hacer la transformación. Pero para el que no, eso hace que se ahuyente de la luz. Y esa es una gran diferencia. Pero el que practica la verdad, dice el verso 21, viene a la luz. Primero para que sea expuesto lo malo y expulsado, pero también para que sus acciones buenas sean manifiestas, que no las hizo por su propio esfuerzo, sino fueron hechas en Dios, es decir, a través de Dios, en unión con Él y por lo tanto por su poder. Quiero aquí volver y como, no sé si vieron el título, pero el tema de hoy es Juan el Bautista como testigo de Cristo. Y entonces, desde el mero inicio de este evangelio, empieza hablando del verbo, por supuesto, que era con Dios y que estaba con Dios y que a través de él fueron hechas todas las cosas. Pero es algo importante para el evangelista Juan y para en sí la historia de la redención, porque también Mateo, Marcos y Lucas hablan de este hombre. Pero quizá quien le da un poquito más de preponderancia es Juan, no porque lleve su nombre, sino por la función que él cumplió en esa historia de la redención. Y nos dice en el capítulo 1, verso 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan.
Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Miren qué interesante que después de presentar a Cristo, el Logos, el Verbo, la palabra, inmediatamente nos presenta a que esa luz que es Cristo necesitó, quiso necesitar, según él así lo planeó, un testigo, un testigo de la luz. Y se repite dos veces que él vino en palabras diferentes para testificar de la luz y para dar testimonio de la luz. La misma idea la está enfatizando. Y eso es importante que lo notemos. En el verso 15 vuelve a hablar de este hombre y dice, Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. O sea, Juan está diciendo, yo le estoy preparando el camino, él va a venir después de mí, pero él es eterno. Él existe antes de mí. Él está de alguna manera citando una profecía que dio el profeta Miqueas en el capítulo 5 y verso 2, que dice que de ti, Belén Efrata, me saldrá el que ha de ser el gobernante de Israel, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Juan está validando a Jesús como el que cumple esta profecía de Miqueas, diciendo que él no es que existió después de él, aunque va a aparecer en la historia después de él. Él es el eterno Hijo de Dios que ha existido por siempre y desde siempre y que está entrando como redentor en la historia humana después de él, pero existe antes que él. Y obviamente hay muchas manifestaciones que también él ha tenido como el ángel del Señor al pueblo de Israel antes de él. Más adelante vemos a Juan registrando el testimonio que Juan el Bautista sigue dando. Verso 19, capítulo 1, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué le preguntaron? ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen o preparen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Ni Elías, ni el profeta. Vean el testimonio que él da cuando le dicen, ¿y entonces quién eres? Yo soy la voz. Él era la voz, pero Jesús es la palabra, es la sustancia. Pero la voz es necesaria para que la palabra llegue. Y la preparación es necesaria para que el Señor aparezca. Juan le respondió, porque después le preguntan, entonces, ¿por qué bautizas, verdad? Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene y este verso es importante porque Juan nos está mostrando una realidad. A veces Jesús está entre nosotros y todavía no lo conocemos. Aunque creemos en el mismo Dios, pero eso puede pasar. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Aquí quiero sumar Lucas 3:16 que dice, Juan les habló a todos
yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Por este pasaje de Lucas y porque está en Mateo 3:11, sabemos que inmediatamente después de que Juan da esta respuesta, también testifica de que él está bautizando con agua como una imagen y una sombra de un mejor bautismo que Cristo va a traer, que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Por alguna razón, Juan no lo incluye aquí, pero lo va a incluir después, más adelante. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, esto ya no es unos días o no sabemos cuánto después de que Jesús fue bautizado en agua, porque vean el tiempo, el verbo pasado. Él está con sus discípulos y ve que Jesús pasa y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Vean, interesante. Viene después de mí porque va a empezar a ministrar después de mí, pero es antes que yo. Vean el verso 31. El verso 31 es interesante porque él dice, yo no le conocía. O sea, claramente Juan el Bautista creció cerca de Jesús porque eran primos y se llevaban 6 meses y claramente lo conocía y jugaron juntos y tal vez fueron a la escuela juntos y tal vez se miraban todas las vacaciones juntos, pero de alguna manera, aunque él creció a la par de su primo y sabía que su primo era como importante porque la mamá se lo había dicho, no estaba plenamente consciente. Ese es uno de los mensajes del Evangelio. Y el punto es, hermanos, que tenemos que recordar que no conocemos a Dios y no conocemos a Cristo tanto como creemos conocerle. Y esa es una de las experiencias que tenemos que tener que tuvo Juan el Bautista. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Vuelve a repetir esta frase que acabo de explicar. Yo no lo conocía en el sentido, no tenía la total comprensión de quién era él, pero el que me envió a bautizar en agua, ¿quién fue el que envió a Juan el Bautista a bautizar en agua? Dios Padre. Tenía una comunicación con Dios Padre como profeta que era. Y hubo un día en que en su tiempo en oración como profeta, Dios le dijo, el Dios Padre le dijo, ve y bautiza en agua. Y otro día le habló y le dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Claramente vemos que aunque Juan Bautista sabía un poquito de Jesús, lo conocía personalmente, tenía interacción con él, era su primo, pero él llegó a entender que realmente él era el Mesías hasta el día en que él lo bautizó. Y no quiere decir que no supiera quién era o que no tuviera una idea de quién era, porque antes de bautizarlo, ustedes saben que otro de los evangelistas nos cuenta, no, es que yo no te debería bautizar a ti, tú me deberías de bautizar a mí. Pero aún así, hubo una revelación, hubo un entendimiento que él llegó a tener de Cristo hasta que vio al Espíritu Santo descender de él. Y yo le he visto, verso 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De alguna manera puede ser, es muy probable de que primero haya tenido la percepción de que era un profeta, de que era alguien, pero hasta ahí él entiende que es Dios mismo, que es el Hijo de Dios. Entonces, solamente si hacemos una recapitulación y un resumen del testimonio que ha dado Juan sobre Jesús hasta este momento, podemos ver que él ha dado 7 testimonios acerca de Jesús. En el verso 7 y 8 del capítulo 1 vimos que él vino para dar testimonio, para testificar de la luz. Entonces, ¿cuál es el primer testimonio que Jesús da de Jesús? Él es la luz.
Luego, en el verso 15 y 30 se repite la frase, Él es antes de mí, que era primero que yo, y ahí hay un doble testimonio que Él da de Jesús. Cuando dice, Él es antes de mí, está testificando que Jesús es preexistente, que Él es eterno y existe desde antes de Él, pero cuando dice, era primero que yo, la palabra en el griego primero también se puede traducir mayor, y de alguna manera cuando Juan el Bautista está testificando que Jesús era primero, lo que está diciendo también es que su ministerio como bautizador es solamente preparatorio, pasajero y subordinado al que es mayor, al que es superior, al que es primero. Claramente en este doble testimonio, Juan está subrayando que Jesús no comenzó en la historia, Él es eterno y que su ministerio y su autoridad son superiores a las de cualquier profeta, porque Él es el Mesías divino prometido desde el principio. En el verso 29, Él dio un cuarto testimonio de Jesús y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de alguna manera este es el testimonio que Jesús amarró al ejemplo que le dio a Nicodemo de cómo el Hijo del Hombre debía ser levantado como la serpiente en el desierto para que el que lo viera con fe fuera salvo. También en el verso 32, Juan el Bautista dijo de Jesús que Él es sobre quien el Espíritu Santo ha descendido, e inmediatamente dice que Él es el que bautiza en el Espíritu Santo, y este bautismo en el Espíritu Santo de alguna manera lo amarramos con Él es el que produce el nuevo nacimiento, porque como vimos la semana pasada, es el nuevo nacimiento solo se da a través del derramamiento del Espíritu. Y claramente Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Entonces vamos a entrar teniendo todo este panorama introductorio de quién es Juan el Bautista y del testimonio que ha dado Jesús. Vamos a entrar al pasaje de hoy, a la segunda parte de Juan 3, y dice del verso 22 al 25, después de esto, obviamente después de la conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también más adelante el evangelista va a aclarar que Jesús nunca bautizó a nadie, lo hacía a través de sus discípulos. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Aquí el evangelista nos aclara esto para que no nos confundamos, porque los evangelios sinópticos muestran más el evangelio de Jesús después de que Juan ya estaba en la cárcel. Verso 25 dice que surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Esta nota también es importante porque nos muestra que el bautismo inicial, tanto de Jesús como de los discípulos, perdón, tanto de Juan el Bautista como de los discípulos de Jesús, para los judíos era entendido en su tiempo como un rito de purificación, o sea, era realizado como un simbolismo del arrepentimiento de pecados y de la necesidad de limpieza. Por eso se menciona ahí el tema purificación, el tema de la necesidad de ser purificados. Sigue diciendo, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Es interesante porque el evangelista resalta que Juan ha dado testimonio de él, y eso claramente ya lo vimos, y este hombre sabe que Juan ha dado testimonio de él, pero claramente este hombre no ha creído el testimonio que Juan el Bautista dio de él, pues si no se hubiera cambiado de bando, pero él sigue celoso de Juan el Bautista y no le gusta de que la gente esté abandonando a su maestro preferido y se esté yendo con el otro, aunque su maestro haya dado testimonio del otro. Dice, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no les dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo,
sino que he sido enviado delante de él. Miren, hermanos, aquí viene un discípulo de Juan el Bautista y básicamente le dice, es que tú hablaste bien del otro y nos vamos a quedar nosotros sin nada. Pronto te quedarás sin seguidor porque ese todos van a él es una exageración, ¿verdad? Porque si fuera absoluto se incluiría él mismo y no es todos. Usted sabe cómo es el lenguaje, ¿verdad? Pero la respuesta de Juan es interesante porque la respuesta de Juan se podría entender como que todos los dones vienen del cielo, incluido el llamado a un servicio particular en la historia de la redención. Él sabe que él ha recibido un don del cielo. A él desde el cielo se le dio la gracia de ser la voz que prepararía el camino al Señor. Pero él sabía que por el contrario Jesús era la palabra misma de Dios, el verbo hecho carne. Y claramente él, a diferencia de este seguidor y quizá de otros seguidores, él no se inquieta por las noticias de la creciente popularidad de Jesús. Siempre él supo y tuvo claro de que su ministerio era preparatorio y de que él no era el Cristo, él había sido enviado para anunciarlo y para prepararle el camino. Él sabía que su rol dado del cielo era diferente al del Mesías y estaba totalmente contento con el rol que Dios le había dado. Ahora, algo interesante del verso 28 es que cuando dice, yo he sido enviado delante de él, él está casi citando una profecía dada por el profeta Malaquías. El profeta Malaquías en el capítulo 3 y verso 1 profetizó diciendo, he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. He aquí, viene, dice el Señor de los ejércitos. Vean la construcción. Él dice, yo he sido enviado delante de él. Y aquí claramente dice, yo envío a mi mensajero delante de mí. Claramente al citar o al aludir este pasaje, Juan está dando a entender de que Jesús es el Señor, Jehová mismo, que vendrá a su templo. Y esto es hermoso. Sigamos. Verso 29. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. En su respuesta, algo hermoso es que Juan explica su papel usando una ilustración muy común en sus días, en las bodas de la antigüedad, hermanos. Había alguien que era el amigo del novio, que era como un padrino en las bodas, y este padrino de la boda, por así decirlo, ayudaba a organizar todos los detalles y estaba atento a que la boda procediera sin problemas. Su mayor alegría era ver el gozo de los novios y que nada estorbara esa celebración, ese gozo de los novios uniéndose en matrimonio y de la gente que celebraba con ellos. Pero también otro objetivo que él tenía era pasar desapercibido, porque él no quería robarle protagonismo al novio. Juan el Bautista está diciendo claramente, yo no soy el que me voy a casar con el pueblo. Yo estoy para organizar detalles y para ver que todo salga bien. Pero yo quiero pasar desapercibido, yo tengo que disminuir. Él tiene que ser el protagonista, él tiene que ser visto, él tiene que brillar, no yo. De hecho, hay una buena evidencia en la ley antigua sumeria y babilónica que el padrino de bodas tenía absolutamente prohibido casarse con la novia. Hermanos, el Dios envía siervos, Dios sigue enviando siervos que nos preparan el camino para conocer más a Jesús, pero es prohibido que amemos a los que nos presentan al novio, porque nuestro llamado es amar y seguir al novio. Todos se acuerdan quizá
algunos se acuerdan de la historia donde Elíasar, el mayordomo de Abraham, va y le busca novia a Isaac y aparece Raquel, no, Rebeca. Eh, Rebeca, y sabe qué triste o qué terrible hubiera sido que Rebeca se enamorara de Elíasar. Claramente no ayudaba que el otro era un viejito y todo, pero claramente su enfoque cuando habla con Rebeca fue darle joyas y hablarle de lo hermoso, de lo guapo, de lo elegante que era Isaac, y ella ni se le pasó por la mente enamorarse del viejito. Ella se enamoró del que le hablaba el viejito. ¿Me entienden? Igual, ustedes nunca se les ocurra seguirme a mí ni a ningún predicador del mundo, sino solamente nosotros estamos para ayudarles a ver a Cristo, pero no para que nos vean a nosotros. Y así con todo. Pero ven hermoso este comentario. El comentario, claramente aquí, por un lado, Juan está confirmando lo que ya vimos en la primera señal, que Jesús es el verdadero novio. El verdadero y mejor novio del pueblo de Dios, que según las palabras de los profetas es el rey, el Mesías de Israel, y que vendrá a desposar a su pueblo como una novia. Y todos sabemos que más adelante en la teología del Nuevo Testamento, la imagen de la novia se aplica a la iglesia. Y es hermoso también la última parte del verso 29, cuando dice, este gozo mío se ha completado. Es equivalente a las palabras de Pablo, he terminado la carrera. He cumplido con gozo la obra que el Señor me ha dado. Y claramente encuentra su gozo en la voluntad divina de exaltar a Cristo, porque solo Él es digno de gloria y nadie más. Nuestro llamado es a disminuir, es a menguar, es a bajarnos. Y el llamado también para cada uno de nosotros es a que Cristo crezca en nosotros. Es necesario que Cristo crezca más en mí y es necesario que Cristo crezca más en ti y que tú y yo disminuyamos. Amén. Sigue diciendo Juan, el que procede de arriba está por encima de todo. El que de la tierra, el que es de la tierra, procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Aquí vemos una repetición de arriba, del cielo, está por encima de todos, está sobre todos. Y claramente, hermanos, Juan el Bautista nos enseña aquí la gran diferencia que hay entre Jesús y entre cualquier profeta, pastor, ministro humano, maestro humano. Él está mostrando claramente que Él es de la tierra. Y él puede hablar de forma limitada como profeta que ha tenido una comunicación con Dios, pero él no puede negar que procede de la tierra, que sigue con una naturaleza terrenal caída. Pero Jesús es alguien que viene de arriba, del cielo, y que es superior a todos los seres humanos porque está por encima de todos, porque tiene una autoridad sobre todos. Claramente esta autoridad la hemos visto en las señales. En la primera señal se enfatiza mucho su amor, su ayuda, pero ¿por qué se dio el milagro? Porque hubo una mujer que en fe reconoció la autoridad y les dijo a ellos, hagan todo lo que Él les diga. Sometámonos a su autoridad. Y como se sometieron a su autoridad, Él multiplicó, Él convirtió el agua en vino y dio más que suficiente vino. Y en la segunda señal, claramente limpia el templo porque tiene la autoridad para hacerlo, porque es la casa de su padre. Él es el dueño, no es un invitado. Y tiene la autoridad para hacerlo. Y aquí vemos cómo esa autoridad Juan la tiene muy claro y la está enfatizando. Y por lo grande que Él es, por eso Él debe crecer, hermanos. Si Cristo crece en nosotros, también la autoridad que vamos a tener
para vivir de parte de Él, nos va a permitir someter con mayor facilidad, o que el enemigo, que el mundo, que las mentiras se sometan con mayor facilidad a la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos dejando que Él crezca. Y si Él crece, Él ya en sí mismo está sobre todo. Y eso es importantísimo. El verso 32 dice, lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. Yo podría predicar horas de este pasaje, pero no me quiero extender. Claramente es a veces cuando analizamos el mensaje de Jesús, el testimonio que Jesús da, Él empieza predicando que el reino de Dios se ha acercado. Él empieza predicando y generalmente en el Sermón del Monte de manera especial, Él predica cosas que nadie más ha predicado. Predica que la felicidad es solo posible si se acepta el dolor y el sufrimiento y si uno se humilla ante Dios. Predica un amor a los enemigos que nadie ha predicado antes que Él. Predica la misericordia de una manera diferente, la generosidad de una manera diferente. Él empieza a dar testimonio del cielo, predica de que es posible hacer tesoros en los cielos, algo de lo que nadie había hablado antes. Confirma que los actos piadosos como la oración, el ayuno, la generosidad están bien, pero solo si no se hacen para buscar la aprobación de los hombres, porque si se hacen para eso no sirven de nada en cuanto a generar una recompensa eterna. Entonces, el testimonio de Jesús no fue fácil de recibir, pero Jesús está hablando de cosas celestiales. De hecho, es tan difícil plantearlas y como el lenguaje celestial es diferente, él nunca dice es tal cosa, sino cada vez que habla del reino de los cielos, él usa ejemplos y dice el reino de los cielos es semejante, es semejante, es semejante, es superior, pero hay algo parecido aquí en la tierra de lo cual les puedo enseñar un poco del cielo. Y entonces es semejante a una semilla, es semejante a una perla preciosa, es semejante a un tesoro escondido, es semejante a una red, y hay semejanzas. Como les digo, podría hablar mucho de esto, pero lo voy a dejar aquí. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Es interesante porque parece haber una contradicción, ¿verdad? En el verso 31 dice que nadie recibe, en el verso 32 dice que nadie recibe su testimonio, pero en el verso 33 nos explica que ese nadie no es absoluto, porque hay algunos que sí reciben su testimonio. De hecho, los discípulos sí, o sea, hemos leído de un Natanael postrándose y diciéndole, tú eres el rey de Israel, tú eres el Cristo. Vemos a Pedro después de la pesca milagrosa postrarse diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Ellos han estado, los discípulos han recibido su testimonio y que en la medida que nosotros empezamos a recibir el testimonio de Cristo y empezamos a vivir sus palabras, ¿qué pasa? Empezamos a confirmar que Dios está cumpliendo sus promesas y manifestando su poder a través de Cristo y en nosotros mismos. De hecho, cuando nosotros recibimos el testimonio de amar a un enemigo o de perdonar, nos damos cuenta de que eso trae mayor gozo, de que eso trae mayor libertad. Entonces vemos cómo Jesús es superior, pero habla de cosas superiores y es difícil para la lógica humana entender el testimonio de Cristo. Pero algo claro en este pasaje es que Jesús trasciende, que Jesús está por encima de todos. Y si hacemos un recuento de los últimos mensajes, hermanos, en el capítulo 2 vimos claramente que Jesús es superior a cualquier novio terrenal. Los novios terrenales se quedan cortos, se les acaba el vino, pero él tiene más vino del que jamás nunca ningún novio terrenal puede tener.
Jesús es superior también al templo. El templo va a ser destruido, pero no importa. Su cuerpo será el nuevo templo y será hecho templo solamente en 3 días. Jesús también provee una vida superior a los que creen en Él para entrar al reino de Dios. El que nace de la carne no puede ver, ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, pero Él es el que da vida nueva para que hayan algunos que les sea posible ver y entrar al reino de Dios. También Jesús es superior a Juan el Bautista y Juan mismo lo testifica. Él se presenta como alguien terrenal, pero Jesús es de arriba, Jesús es del cielo y está por encima de todos, incluyendo de mí. Ese es el testimonio de Juan el Bautista y ese debe ser nuestro testimonio también. Y como hay una discusión ahí del bautismo como rito de purificación, claramente el mensaje, la respuesta de Juan está también diciendo que Jesús es superior a cualquier bautismo o rito de purificación del antiguo pacto. Sigamos, verso 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Déjeme el verso 34. El verso 34 es interesante porque dice, aunque cuando leemos aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, por supuesto que esto aplica para cualquier profeta, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, Dios los envió. De hecho, cuando la Biblia habla de Juan el Bautista, dice hubo un hombre enviado por Dios. Pero también como Juan el Bautista está hablando de Jesús, es más probable que aquí se esté refiriendo a Jesús, porque también Juan 3:16 dice que Dios envió a su unigénito Hijo. ¿Y para qué lo envió? Para enviar las palabras de Dios. Hermanos, aunque todos han sido los profetas, fueron enviados por Dios, es el Hijo unigénito, el único que habla siempre exclusiva y únicamente las palabras de Dios. Cualquier otro profeta, había momentos donde el Espíritu venía sobre él y a veces hablaba las palabras de Dios y a veces hablaba por sí mismo. Pablo mismo en sus cartas a veces nos dice, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Pero en el caso de Jesús, Jesús nunca dijo nada que no viniera del Padre. Él dice, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo hablo, lo he oído de mi Padre. Entonces, vemos claramente ese anuncio, habla las mismas palabras de Dios. Sus palabras son verdaderas y vivificantes. Y luego dice, pues Él da, y de alguna manera quizá en el griego la mejor traducción que, de hecho es la traducción que leímos en la lectura bíblica, a Él Dios le da el Espíritu sin límite. Juan el Bautista mismo vio al Espíritu descender, pero no solo descender, sino permanecer sobre Jesús. El Espíritu Santo le había sido dado a los profetas en la medida de su asignación, pero a Jesús le fue dado sin medida, sin medida. Por eso dice, y algo interesante del verso 35 es, el Padre ama al Hijo. Y por ese amor que le tiene al Hijo, le ha dado el Espíritu sin límites, sin medidas, y no solo eso, ha puesto todo en sus manos. Ha entregado todas las cosas en sus manos, obviamente le ha entregado el desarrollo de la historia redentora. Eso es de lo que habla Apocalipsis cuando no hay nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos. No hay nadie digno de desarrollar la historia redentora, pero el Cordero que fue inmolado es digno. Le ha dado también ser el camino, ser la verdad, ser la vida. Le ha entregado el poder de dar vida, de derramar su espíritu, de resucitar muertos. Y también le ha entregado todo juicio. Y al resucitar le dará toda potestad sobre lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, le ha hecho Rey de reyes y Señor de señores.
En el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, aquí claramente la vida eterna es la vida del siglo venidero. Pero algo, lo más relevante de este pasaje es que fe es tanto confianza como obediencia. Una fe verdadera obedece a Dios como lo hace un amor verdadero. Si me aman, guardan mis mandamientos. El que cree en el Hijo, y vean, pero el que no, no dice cree, sino dice obedece. ¿Por qué? Porque está explicando que el desobedecer es incredulidad y su consecuencia es la muerte eterna. Hermanos, no podemos decir que creemos en el Hijo si no le obedecemos. Fe se demuestra en obediencia, así como no podemos decir que le amamos si no guardamos sus mandamientos, si no nos esforzamos por agradarle. Pero déjeme ir a algunos otros detalles en los otros evangelios de Juan el Bautista. Algo interesante de Juan el Bautista es quién fue Juan el Bautista, y Juan no nos da estos detalles porque ya los han escrito los otros evangelistas, entonces él asume que ya sus lectores los habían leído en Marcos, Mateo, Lucas, pero la versión de Marcos nos dice que Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Vean el énfasis del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Verso 6 nos da un detalle también interesante. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Si ustedes van al Antiguo Testamento, van a ver que Elías se vestía de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Claramente él era fan del profeta Elías y decidió imitarlo en su atuendo y alimentación y dieta. Pero hay otro pasaje en el que quiero explicar para ir cerrando, que es un momento donde Jesús enseña sobre Juan el Bautista. Yo creo que es importante. Dice Mateo 11, el 7 al 9, mientras ellos se iban, aquí ya Juan estaba en la cárcel, esto fue un poquito después, pero suma al tema de hoy, creo que de una buena manera. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan del Bautista y les dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo. Y uno más que profeta. Jesús llamaba la atención primero porque no usó el templo, ni las sinagogas, ni los lugares comunes para predicar. Él dijo, yo voy a romper el esquema tradicional y me voy a ir a predicar al desierto. Si me quieren oír, que se vayan al desierto. Usted sabe, es como las mujeres que fueron ayer a la reunión a pesar del aguacero, ¿verdad? Ir al desierto no era necesariamente lo más atractivo ni lo más bonito como salir a pararse ahí bajo el sol de ahorita, ¿verdad? Sin embargo, multitudes iban a ver. Y entonces les pregunta, ¿pero por qué lo fueron a ver? ¿Era él un espectáculo? Claramente, pues algunos sí lo fueron a ver el espectáculo. Usted sabe que, ¿verdad? Que a donde va Vicente va toda la gente. Pero Jesús les hace otras preguntas y les dice, ¿era él una caña sacudida por el viento? Cuando usted ve la Biblia, una caña siempre se usa para hablar de algo débil. Y algo sacudido por el viento se usa para hablar de algo influenciable. De hecho, la Biblia dice que Jesús era tan misericordioso que no quebrará la caña que ya está rajada. O sea, él no se va a echar a los débiles, es lo que está diciendo. Y también la Biblia habla de que no seamos como niños que son como sacudidos por los vientos de doctrina, que el de doble ánimo es como la ola que está sacudido por el viento y que no va a ningún lado porque va de un lado para otro. Entonces, es una pregunta retórica y claramente
el- se entiende por la segunda pregunta, ¿verdad? Cuando él pregunta, ¿era un hombre vestido de ropas finas? ¿A usted le parece que pieles de camello son ropas finas y elegantes y cómodas? No, 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 no se parece a la seda en nada, ¿verdad? Entonces, si la respuesta a la segunda pregunta es no, claramente la respuesta a la primera pregunta es no. Pero Jesús lo que está haciendo es llevándonos a pensar qué clase de hombre era Juan Bautista y si de algo no se le podía tachar, era de ser de carácter débil e influenciable. Era el hombre que ustedes vieron predicando en el desierto, alguien inseguro, vacilante. ¿Estaba él cambiando su mensaje o flexibilizando sus normas? No, nunca fue así. Él no tenía temor de decirle a los fariseos, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Él no fue una caña influenciada por el viento. Era un hombre vestido de ropas finas porque él quería impresionar a los reyes. No, él no se vistió de ropas finas y elegantes, no se maquillaba para ir a predicar, no buscó, no contrataba a Gema para que le hiciera un traje elegante. No, él tenía un vestido demasiado rústico. Y claramente Jesús nos está mostrando y recordando la humildad, la abnegación de Juan. Él no era un hombre autocomplaciente que quería usar lo más cómodo, ni tampoco era alguien que buscaba agradar a la gente. El estilo de su vida era una protesta viva y visual contra el egocentrismo y la autoindulgencia. Y el verso 9 es impresionante porque Jesús afirma que él era un profeta, pero no era un simple profeta, era superior a los demás profetas. Ahora, ¿por qué Jesús dice que él era más que un profeta, superior a un simple profeta? Lo dice el verso siguiente. Este es de quien está escrito, y aquí vuelve a citar Malaquías, que ya lo leímos. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Esto es impresionante, hermanos, porque Juan el Bautista en ese momento era un profeta fracasado en la cárcel a punto de que le cortaran la cabeza y Jesús está diciendo, este es el ser humano más grande que en la historia ha habido jamás sobre la tierra. Y es superior a un profeta. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron de parte de Dios, pero él fue el profeta específico que dio testimonio del Mesías, que le preparó el camino. Él no solamente profetizaba, él era una profecía cumplida en sí mismo. Él era el cumplimiento de la profecía del Malaquías y el heraldo del Mesías mismo. Era más que un profeta, porque él le preparó el camino, porque él era el precursor prometido del Mesías. Y sin embargo, la última parte del verso 11 es impresionante. Sin embargo, dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Lo que Jesús nos está diciendo es, todos los seres humanos, hasta antes de Juan el Bautista, estaban en este nivel. Juan el Bautista fue mayor, los profetas estaban un poquito quizá antes porque Dios les hablaba. Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, pero luego viene un nuevo pueblo, el pueblo del reino de los cielos, del cual tú y yo hoy somos partes, y el más pequeño de nosotros está por encima de la grandeza de Juan el Bautista. ¿Por qué el más pequeño es mayor que Juan el Bautista? Porque nadie antes de Jesús y del nuevo pacto nació de arriba. Porque nadie antes fue bautizado con el Espíritu Santo. Porque nadie antes estuvo unido a Cristo como lo estamos nosotros que somos parte del nuevo pacto y hemos sido hechos miembros de su cuerpo.
Mira la grandeza del regalo que tú y yo tenemos como parte del pueblo del reino de los cielos, del nuevo pacto, a quienes se nos ha derramado el Espíritu y se nos ha unido a Cristo. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Y sigue diciendo Jesús, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es el Elías, el que había de venir, el que tenga oídos, que oiga. Hermanos, en la era actual, desde los días de Jesús, los súbditos del reino, los miembros de la corte real como Juan el Bautista e incluso el rey mismo sufrieron violencia a manos de hombres violentos y malvados. Juan le cortaron fue decapitado, Jesús fue crucificado, todos los demás apóstoles fueron martirizados y muchos cristianos han sido atacados por hombres violentos e inescrupulosos. Pero cuando Cristo venga, se dirá de ellos que vencieron a la serpiente, al dragón, porque no tuvieron en cuenta sus vidas como más valiosas que su Salvador, que su testimonio. No, no menospreciaron sus vidas muriendo por él. Sin embargo, también dice que los que entran en el reino entran en él por la fuerza de la fe y de la determinación, una fuerza equivalente al ataque de los malignos y de los violentos. Una fuerza que se expresa en tomar la cruz, en elegir el camino angosto y en el soportar la persecución con gozo. El reino de los cielos sufre violencia por ambos lados. El reino de las tinieblas ataca y persigue a los hijos del reino, pero los hijos del reino también tienen la fuerza de la fe para conquistarlo y mantenerse en él. El verso 13 nos muestra que el ministerio de Juan fue un punto crucial en la historia de la salvación. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y a partir de Juan se terminó el tiempo del cual, como vimos en hebreo, Dios había hablado por profetas y empezó un tiempo que a partir de ahí Dios nos habla por su Hijo. Fue un cambio de tiempo que hasta lo vemos en el calendario antes de Cristo y después de Cristo. Y si quieren aceptarlo, dice Jesús, Él es el Elías venidero. Él es el cumplimiento de la profecía. El que tenga oídos y para oír y comprender las poderosas promesas de las Escrituras, puede darse cuenta que la aparición de Juan fue una prueba convincente de que el Mesías vendría y de que la salvación se cumplirá. Él es el Elías que había de venir. Malaquías 4 y 5 dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible, le hará el volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Lucas 1:17, el papá de Juan el Bautista profetiza acerca de su hijo y dice, él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, el hecho de que viniera Juan el Bautista y Jesús nos muestran de que el día del Señor, el día en que todo mal y toda maldición serán destruidas y terminarán, y la salvación será plena y el gozo será completo. Esto es la evidencia. Claramente, él vino no siendo Elías, sino en el espíritu y en el poder de Elías, es decir, con el respaldo, el celo y la autoridad de Dios que tuvo el profeta Elías, con el objeto de llamar al pueblo a la reconciliación y a la santificación. Pero como vamos a ver inmediatamente, nosotros también tenemos ese llamado.
¿Qué nos revela este pasaje sobre Jesús como Mesías? Hermanos, este pasaje nos muestra cómo Jesús, antes de manifestarse, envía testigos que le preparen el camino. Y también nos enseña que Jesús y su ministerio está por encima de todo lo que le ha precedido. Su origen, su palabra y su bautismo son superiores a cualquier otro. Pero quiero terminar con algunas preguntas. ¿Fue Juan el único llamado a ser testigo de Jesús? No. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Juan 15:26 al 27 dice también, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. Por eso los del reino de los cielos también somos mayores a Juan el Bautista, porque también somos el cumplimiento de una palabra, de la profecía de un nuevo pueblo que se levantaría, que sería luz a las naciones. Somos nosotros, la iglesia. ¿Qué nos enseña este pasaje a nosotros? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, y esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Hermanos, hay gente ahí a la que Jesús quiere encontrar y quiere que tú le prepares el camino para que encuentren a Jesús. Quiere que tú les anuncies. Él es el que reconcilia a Él conmigo mismo, pero nos encomienda a nosotros el anunciar que Él se quiere reconciliar con ellos. Nos da a nosotros un ministerio similar al que le dio al Mesías. Jesús va a volver por segunda vez. ¿Cuántos creen eso? La pregunta es, ¿le estás preparando el camino? ¿Le estamos preparando el camino? ¿Estamos siendo los testigos que Él nos llamó a ser? ¿Estamos tomando a Jesús como ejemplo? ¿A Juan el Bautista como ejemplo, perdón, como testigos? ¿Cómo te ve la gente? ¿Te ve la gente como una caña sacudida por el viento? Que hoy sigas a un predicador, mañana a otro, aquí a todo. Y no quiere decir que no vayamos aprendiendo, porque estamos en esas. Pero ve que tu fe en Cristo es firme. Es evidente para tus compañeros de trabajo, para tus familiares, para tus vecinos, que tu fe en Cristo es firme y que tu compromiso con Dios, con su santidad, con su gloria, es evidente. Y no quiere decir que nos vistamos con Juan el Bautista, nos podemos vestir bien, pero ¿estamos aparentando lo que no somos? ¿O estamos siendo humildes? De alguna manera, hay un ídolo de egocentrismo y de vanidad en nuestro corazón, o estamos enterrando ese ídolo. ¿Para qué? Para agradar solo a Dios. Aspiramos a serle agradables. Déjame terminar con algunas preguntas para pasar a la cena del Señor. ¿Hubo alguien que te testificó de Jesús antes de que lo conocieras? ¿Has tenido un encuentro personal con aquel que es de arriba y de quien estás convencido que está sobre todo y que debe crecer mientras tú disminuyes? ¿Te has convertido en su testigo? ¿Te esfuerzas por hacer volver los corazones, predicar el mensaje de reconciliación y de perdón en Cristo? Pongámonos de pie y preparemos nuestros corazones. Hoy vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor. Y ese sacrificio es el recordatorio de que Él preparó el camino para reconciliarnos con Él. Señor, te damos gracias por la vida de el profeta Juan el Bautista.
que te preparó el camino. Y te damos gracias por todos aquellos que tú usaste para que nos testificaran de ti y por habernos entregado el ministerio de la reconciliación. Señor, gracias porque tu Espíritu una y otra vez nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Y también nos recuerda tu amor mostrado a través del sacrificio de la cruz para reconciliar todas las cosas contigo. Queremos meditar en nuestros corazones, Señor, y recordar lo que tú has hecho por nosotros.